Si estás pensando que este es solo otro video más, detente, porque si lo saltas, no estás ignorando contenido. Estás evitando una decisión. Hay momentos en la historia que no hacen ruido, no anuncian su llegada, no vienen con fecha marcada, simplemente comienzan. Y quienes están listos, lo sienten antes de entenderlo. Tal vez lo has notado, una sensación extraña de que el mundo ya no funciona igual, que las reglas invisibles que antes organizaban tu realidad se están desarmando, que lo que antes parecía estable, ahora se siente frágil. Eso no es paranoia, es percepción expandiéndose. El salto de conciencia más grande del siglo ya empezó, y no es algo externo, no es político, no es tecnológico, no es una moda espiritual, es vibracional, es un cambio en la estructura desde donde la humanidad percibe la realidad. Y lo más importante, no todos lo van a atravesar de manera consciente. Algunos lo resistirán, algunos lo negarán, algunos colapsarán junto con la vieja frecuencia, pero otros lo reconocerán. Y si sigues aquí escuchando esto, no es casualidad. Tu sistema detectó algo, una frecuencia, una activación, una señal. Y ahora viene la parte que importa. Si sientes que esto no es un video más, suscríbete ahora a Universo Cuántico. No como quien sigue contenido, hazlo como quien decide permanecer despierto. Y escribe en los comentarios, estoy dentro del salto. Hazlo como una declaración, porque lo que viene no es información, es transformación. Y apenas estamos empezando. Hay algo que no te están diciendo. El salto de conciencia no se siente como iluminación, se siente como incomodidad. Se siente como si tu antigua vida ya no encajara del todo, como si tus conversaciones se volvieran repetitivas, como si tus metas perdieran brillo, como si estuvieras caminando dentro de una estructura que ya no vibra contigo. Y lo más desconcertante es que no puedes explicarlo. No hay una razón clara. No pasó algo específico. Simplemente cambió la sensación. Eso es el inicio del salto. La mayoría interpreta esa incomodidad como crisis personal, como ansiedad, como pérdida de motivación. Pero no lo es. Es desajuste vibracional. Durante años operaste desde una frecuencia que te daba identidad. Una versión de ti que sabía quién era, qué quería, cómo debía comportarse. Esa versión fue útil, pero ya no es suficiente. Y cuando la conciencia comienza a expandirse, lo primero que ocurre no es claridad, es ruptura. Ruptura de certezas, ruptura de narrativas, ruptura de la historia que te contabas sobre ti mismo. Por eso sientes esa tensión interna. Una parte quiere quedarse en lo conocido. Otra parte ya no puede fingir que no siente el llamado. Y aquí está la verdad que pocos aceptan. El salto no empieza cuando decides crecer. Empieza cuando ya no puedes seguir igual, cuando lo antiguo empieza a doler más que lo desconocido, cuando la comodidad se vuelve asfixiante, cuando el éxito vacío pesa más que el fracaso honesto. Eso es expansión. Pero como no nos enseñaron a reconocerlo, lo confundimos con pérdida. Y aquí es donde la mayoría se da vuelta. Intentan recuperar la vieja identidad. Intentan volver a sentirse como antes. Intentan anestesiar el llamado. Pero tú sigues aquí, escuchando, sintiendo. Y eso significa algo. Porque el salto no es para quienes buscan entretenimiento espiritual. Es para quienes ya no pueden ignorar la fractura interna. Y si esta incomodidad te resulta familiar, no estás perdido. Estás recalibrándote. Y lo que viene después de esta ruptura no es caos, es reorganización. Lo que estás viviendo no es solo personal. No es que tú estés cambiando, es que el campo completo está cambiando. Y cuando la frecuencia base del entorno se modifica, todo lo que vive dentro de ese entorno tiene que adaptarse. Piénsalo así. Tu conciencia no existe aislada. No eres una mente flotando en el vacío. Eres un sistema conectado a un campo más grande. Un campo de información, un campo de percepción, un campo vibracional. Y ese campo está siendo recalibrado. Por eso todo parece más intenso. Las emociones son más profundas. Las crisis son más visibles. Las estructuras que parecían sólidas están mostrando grietas. No es casualidad que tantas personas estén cuestionando su trabajo. No es casualidad que relaciones que duraron años estén terminando. No es casualidad que sistemas que parecían inamovibles estén perdiendo estabilidad. Cuando la conciencia colectiva sube de frecuencia, lo incoherente se vuelve insoportable. Y aquí viene lo importante. Este salto no es uniforme. Algunos lo están viviendo como expansión consciente, otros lo están viviendo como caos. Porque cuando el campo cambia tienes dos opciones: actualizarte o resistirte. Y la resistencia se siente como ansiedad, como presión, como agotamiento sin razón aparente. Pero la actualización se siente diferente. Se siente como claridad repentina, como desapego de lo que antes te dominaba, como una nueva forma de percibir situaciones que antes te desbordaban. Tal vez ya te pasó. Algo que antes te habría afectado durante semanas, ahora simplemente lo observas. Algo que antes te definía, ahora lo ves como una etapa. Eso no es madurez solamente. Es desplazamiento de centro.
Tu conciencia ya no está operando exclusivamente desde el ego reactivo. Está empezando a operar desde observación integrada. Y eso es parte del salto. Lo que antes era automático, ahora es cuestionado. Lo que antes era identidad, ahora es elección. Y aquí es donde la mayoría se asusta. Porque cuando el centro se mueve, la estructura interna tiembla. Te preguntas, ¿quién soy si ya no reacciono igual? ¿Quién soy si ya no quiero lo mismo? ¿Quién soy si dejo de competir? Esa pregunta no es crisis de identidad, es expansión de identidad. Y lo que está pasando en millones de personas al mismo tiempo es que la vieja conciencia de separación está perdiendo dominio. Ya no se sostiene con la misma fuerza. Por eso hay fricción global, que conversaciones que antes disfrutabas ahora te agotan, que dinámicas que antes tolerabas ahora se sienten densas. Y lo más desconcertante, nadie más parece notarlo. No porque estés por encima de nadie, sino porque estás atravesando el salto antes que muchos en tu entorno inmediato. Y cuando cambias de frecuencia, tu percepción cambia primero. El mundo externo tarda un poco más en reorganizarse. Por eso puedes sentir que estás caminando solo, que ves cosas que otros aún no ven, que sientes movimientos internos que otros no comprenden. Pero aquí está la clave. La soledad no es señal de separación, es señal de transición. Cuando una conciencia comienza a expandirse, se desprende temporalmente de los sistemas que la sostenían. Es como salir de una habitación antes de entrar a la siguiente. Hay un pasillo intermedio, y ese pasillo se siente vacío. Muchos confunden ese vacío con error. Piensan, tal vez estoy exagerando, tal vez estoy imaginando cosas, tal vez debería volver a lo normal, pero lo normal ya no vibra contigo. Y esa sensación de desajuste no es castigo, es recalibración. Además, algo más está ocurriendo. Cuando despiertas primero en tu círculo, te conviertes en referencia silenciosa. No tienes que predicar, no tienes que convencer. Tu sola coherencia empieza a alterar el campo alrededor. Tu calma en medio del caos cambia conversaciones. Tu claridad altera dinámicas. Tu presencia genera preguntas en otros, aunque no lo digan, aunque no lo admitan. El salto no es individual, pero el inicio sí puede sentirse solitario. Y esa etapa es crítica, porque aquí decides si vuelves a contraerte para encajar, o si sostienes la nueva frecuencia hasta que el entorno se reordene. Y te aseguro algo, el entorno siempre termina reorganizándose. Las personas que ya no vibran contigo se irán suavemente. Nuevas conexiones aparecerán. Tu tribu comenzará a manifestarse. Pero primero debes atravesar el pasillo, sin pánico, sin dramatizar, sin volver atrás, porque la soledad del pionero no es abandono, es liderazgo vibracional. Y tú no llegaste hasta aquí para volver a encajar en lo que ya superaste. El salto no ocurre primero en tu mente, ocurre en tu sistema nervioso. Por eso lo estás sintiendo físicamente. Tal vez no lo habías asociado. Pero presta atención a esto. Cansancio inexplicable. Necesidad de aislarte más de lo habitual. Momentos de claridad intensa seguidos de confusión temporal. Cambios en patrones de sueño. Sensación de presión en el pecho o en la cabeza sin razón médica evidente. No estás fallando, estás recalibrándote. Tu cuerpo es un receptor de frecuencia. Cada célula es información vibrando en coherencia con el campo. Y cuando la frecuencia base cambia, tu biología necesita adaptarse. El problema es que nadie nos enseñó a interpretar estos síntomas como expansión. Nos enseñaron a temer cualquier desajuste. Pero piensa en esto. Cuando un músculo crece, primero se rompe. Cuando una serpiente cambia de piel, primero se incomoda. Cuando una estructura evoluciona, primero pierde estabilidad. Tu sistema nervioso está dejando de operar en modo supervivencia constante. Y eso requiere reconfiguración. Por eso algunas cosas que antes te activaban ahora ya no lo hacen igual. Por eso necesitas más silencio. Por eso ciertos ambientes se sienten pesados. Tu cuerpo ya no tolera la vieja densidad con la misma facilidad. Y aquí viene algo clave. El salto no es mental, es somático. No basta con entenderlo. Tienes que sostenerlo en el cuerpo. Por eso cuando respiras profundo y te quedas en presencia, algo cambia. Porque le estás permitiendo a tu sistema integrarse en lugar de resistir. Muchos intentan atravesar el salto desde la mente, analizando, teorizando, racionalizando, pero el cuerpo va primero. Y cuando el cuerpo se adapta, la mente se alinea después. Si estás sintiendo cambios físicos sutiles, no te alarmes, obsérvalos, escúchalos. Tu biología no está en tu contra, está actualizándose para sostener una conciencia más amplia. Y eso no es cómodo, pero es evolutivo. Hay algo que casi nadie te advierte sobre el salto de conciencia. No solo cambia cómo piensas, cambia con quién resuenas. Y eso puede doler, porque cuando tu frecuencia se modifica, tu campo empieza a reorganizar lo que es coherente contigo y lo que no. Algunas relaciones comienzan a sentirse tensas sin razón aparente. Conversaciones que antes fluían ahora generan fricción. Silencios que antes eran cómodos ahora pesan.
No porque la otra persona sea menos consciente, no porque tú seas más evolucionado, sino porque ya no están vibrando en el mismo punto. Y cuando dos frecuencias dejan de estar en resonancia, aparecen tres opciones: forzar la conexión, reducir tu frecuencia para encajar, o permitir la transición. La mayoría elige reducirse. Vuelven a versiones antiguas de sí mismos para no incomodar. Evitan decir lo que sienten. Fingen interés en dinámicas que ya no les nutren. Pero cada vez que haces eso, sientes una pequeña fractura interna. Porque tu sistema ya no quiere contraerse. El salto no solo expande tu percepción, expande tu honestidad. Y eso altera relaciones. Algunas personas comenzarán a sentirse incómodas contigo. No porque hayas cambiado para mal, sino porque tu coherencia les muestra lo que ellos están evitando. Tu calma puede confrontar su caos. Tu claridad puede activar su resistencia. Tu silencio puede exponer su ruido interno. Y eso no siempre es bien recibido. Pero aquí está la verdad más profunda. Cuando tu frecuencia se estabiliza en un nuevo nivel, el campo empieza a atraer personas que sí resuenan con ese estado. No inmediatamente, pero inevitablemente. Nuevas conversaciones, nuevas conexiones, nuevas dinámicas donde no necesitas reducirte. El salto no elimina relaciones, las recalibra. Algunas se transforman y se elevan contigo. Otras cumplen su ciclo y se disuelven con suavidad. Y aunque eso puede sentirse como pérdida, en realidad es alineación. Porque cuando intentas sostener vínculos que ya no son coherentes, el desgaste energético es enorme. Y el salto requiere energía disponible, no dispersión. Si estás viendo cambios en tus relaciones, no te precipites. No tomes decisiones impulsivas, pero tampoco te traiciones. Observa, siente y pregúntate: ¿estoy siendo coherente o estoy encajando por miedo? Esa pregunta lo cambia todo. Porque el salto no es solo expansión interna, es reordenamiento externo. Y el entorno siempre termina reflejando tu frecuencia dominante. Hay un momento en todo proceso de expansión en el que ya no estás explorando, ya no estás viendo qué pasa, ya no estás probando una idea nueva. Estás dentro, y lo sabes, es sutil, no viene con un anuncio. Pero un día te das cuenta de que ya no puedes pensar como antes, ya no puedes reaccionar como antes, ya no puedes ignorar lo que sientes. Ese es el punto de no retorno. No significa que ya lo entiendas todo. No significa que no tengas dudas. No significa que no tengas miedo. Significa que ya no puedes volver a la inconsciencia voluntaria. Antes podías distraerte y olvidar. Ahora, incluso cuando te distraes, hay una voz interna que observa. Antes podías justificar ciertas dinámicas. Ahora tu cuerpo se tensa cuando algo no es coherente. Antes podías culpar al exterior. Ahora sabes que tu frecuencia está implicada en lo que experimentas. Eso es el salto estabilizándose. Y aquí ocurre algo interesante. La vida empieza a exigirte coherencia. No desde castigo, desde precisión. Si dices que quieres expansión pero eliges miedo, la fricción se vuelve evidente. Si dices que quieres verdad pero actúas desde máscara, la incomodidad aumenta. No porque el universo te esté corrigiendo, sino porque tu sistema ya no tolera la contradicción vibracional. El punto de no retorno es cuando la incoherencia duele más que el cambio. Cuando fingir pesa más que transformarte. Cuando mantener la vieja identidad exige más energía que soltarla. Y aunque puede sentirse intenso, es liberador, porque ya no estás dividido, ya no estás negociando contigo mismo todo el tiempo. Empiezas a elegir desde alineación, y esa alineación, aunque desafiante, trae una calma distinta, una estabilidad que no depende de circunstancias externas. Es una sensación de centro, de eje interno, como si algo dentro de ti hubiera decidido definitivamente crecer, y eso cambia tu relación con todo, con el miedo, con la incertidumbre, con el tiempo. Porque ahora sabes que el salto no es un evento futuro, es tu estado actual reorganizándose. Y cuando llegas aquí, ya no preguntas si esto es real, preguntas cómo sostenerlo. Aquí es donde muchos se equivocan. Intentan acelerar el salto, quieren convertirse rápidamente en la nueva versión, quieren resultados visibles, quieren pruebas externas de que el cambio es real. Pero el salto no se sostiene desde la prisa, se sostiene desde la integración. Cuando la conciencia se expande demasiado rápido sin anclaje, aparece agotamiento, aparece confusión, aparece la sensación de estar flotando sin estructura, y entonces la mente entra en pánico, porque no entiende lo que está pasando. Pero aquí está la clave. El salto no es una carrera, es una estabilización. No necesitas forzar nada, no necesitas cambiar tu vida completa mañana, no necesitas cortar todo lo antiguo de golpe. Lo que necesitas es coherencia gradual, pequeñas decisiones alineadas, pequeñas verdades dichas a tiempo, pequeños actos de honestidad interna. Eso estabiliza la frecuencia, porque el verdadero poder del salto no está en lo dramático, está en lo sostenido. Es en elegir diferente cuando nadie te ve, es en mantener tu centro cuando todo alrededor está reaccionando, es en no traicionarte cuando sería más fácil hacerlo.
Ahí es donde la nueva conciencia se vuelve real. Y aquí hay algo más importante aún. No estás solo sosteniendo esto. Hay millones atravesando el mismo proceso. No todos al mismo ritmo. No todos con la misma claridad. Pero el campo colectivo está cambiando. Y cada persona que estabiliza su frecuencia facilita el proceso para otras. Por eso no necesitas convencer a nadie. Solo necesitas ser coherente. Porque cuando tu vibración se estabiliza, tu entorno comienza a reorganizarse sin esfuerzo. Y esa es la verdadera señal de que el salto no fue emocional, fue estructural. Respira profundo ahora. Inhala, exhala lento. Siente tu cuerpo. No necesitas correr hacia nada. El salto ya comenzó. Y tú ya estás dentro. Llegaste hasta aquí. Y eso ya dice algo. La mayoría habría salido en el minuto 2. Habría sentido la incomodidad y habría vuelto al ruido. Pero tú no. Y ahora estás en el punto más importante de todo el video. Porque el salto no se completa cuando lo entiendes. Se completa cuando lo eliges. Hasta ahora has sentido, has reconocido, has conectado piezas. Pero hay una diferencia enorme entre comprender un cambio y posicionarte dentro de él. Este es ese momento. No mañana. No cuando tengas más claridad. Ahora. El salto de conciencia más grande del siglo no necesita que lo estudies. Necesita que lo encarnes. Que vivas desde esa nueva frecuencia incluso cuando nadie más lo hace. Que sostengas tu centro cuando otros reaccionan. Que no reduzcas tu percepción para que otros se sientan cómodos. Porque si algo quedó claro es esto. No puedes volver atrás. No puedes fingir que no viste lo que viste. No puedes desentir lo que sentiste aquí. La pregunta ya no es si el salto es real. La pregunta es, ¿vas a caminar desde él? ¿O vas a intentar seguir viviendo como si nada hubiera cambiado? Porque algo cambió. En tu percepción, en tu cuerpo, en tu campo. Y cuando la conciencia cambia, la realidad termina siguiéndola. Ahora quiero que hagas algo concreto. Escribe en los comentarios. Elijo vivir desde la nueva frecuencia. No como frase bonita, como declaración, como punto de no retorno. Y si este mensaje activó algo en ti, suscríbete si aún no lo has hecho. No para consumir más contenido, sino para permanecer en esta vibración. Para rodearte de un espacio que no te empuje a volver atrás. Y comparte este video con esa persona que sabes que está sintiendo lo mismo pero aún no. Tiene palabras. Porque el salto no es individual, es colectivo. Y cada conciencia que se estabiliza acelera el proceso global. Recuerda, el salto ya comenzó. No es futuro, es presente. Y tú ya estás dentro. Ahora camina como alguien que lo sabe,